Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Te bendiga, bendito Dios, aleluya. Bendiga Kevin Corali. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Dios te bendiga, Iri. Dios te bendiga, Ana, Aida. Bendito Dios. Dios les bendiga. Gloria en nombre de Jesús. Dios te bendiga, Marilyn. Bendito Dios, aleluya. Adoramos a Dios, aleluya, en esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Que el Señor nos permite estar aquí. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Así que en esta hora, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Le damos gracias a Dios, amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, Loida. Bendito Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Lo que, ¿verdad? Sí, esperando ver que se conecten los demás hermanos. Amén. Si se conectan, amén. Gloria a Dios. Yo tengo ganas de cantar un coro, amén. Que el devocional me toca el viernes y el domingo, pero quiero cantar un coro, amén, sin guitarra. Aleluya. Amén. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Bendito Dios. Dios te bendiga, Victoria. Dios te bendiga, Yadi. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a los que se han conectado. Bendito Dios, amén. Así que vamos a estar orando para comenzar esta escuela bíblica. Bendito el nombre de Jesús, amén. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Dios mío, porque nos has regalado un día más en el cual hemos podido, Dios mío, mirar al cielo y darte gracias por lo que tú nos has dado como bendiciones en esta vida, Señor. Gracias por nuestra familia, Dios mío. Gracias por los alimentos. Gracias por el trabajo. Gracias por nuestros hogares. Gracias por la provisión que tú nos has dado, Dios mío. Pero sobre todo, gracias, Dios mío, por la vida, Padre. Gracias por la salud, Dios mío, Señor, que son más que todo en esta vida, Padre. Señor, por lo cual te agradecemos en esta hora, porque tú, Dios mío, tu bondad ha sido grande con nosotros, Dios mío. En esta hora yo te pido, Señor,
que tú bendigas a cada hermano, Señor, que está conectado. Si alguno se va conectando, Dios mío, mediante este estudio, Dios mío, bendícelo también, Padre, Señor, ayúdame, Dios mío, a dar este estudio, Padre amado, Señor. Tú sabes que sin ti nada soy, Dios mío, Señor, que sin ti, Dios mío, yo no puedo hablar nada, Dios mío, de lo que en tu palabra está revelado, Padre amado, Señor. Yo te pido, Dios mío, que me ayude para hacer de bendición a otros, Dios mío, y que así mismo, Padre amado, yo pueda hacer de bendición a otros, Dios mío, más adelante, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, bendito Dios. Amén. Así que, nuevamente, Dios les bendiga. Y como está en el tema, bendito Dios, vamos a tener por tema una visión del ministerio de Cristo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Mi alma adora a Dios. Y hay una base bíblica que está a través del libro de Zacarías, bendito Dios, pero está a través de 4 capítulos, bendito el nombre de Jesús. Así que amén. Mientras vaya pasando, amén, cada capítulo, pues yo le voy a estar dejando saber, amén, porque está entre los capítulos 3, 4, 9, 11, 12 y 13, amén, son más de 4. Gloria al nombre de Jesús, amén. Pero vamos a estar comenzando con Zacarías capítulo 3, versículo 9, que es prácticamente una continuación del estudio de la semana pasada, porque el estudio de la semana pasada llegó hasta el versículo 8, amén. Y tenemos un pensamiento central que dice que una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas, amén. Porque el libro de Zacarías, a pesar de que no es un libro, Zacarías no fue uno de los profetas mayores. El libro de Zacarías, en cuanto a los profetas menores, es el libro, o fue el profeta que más habló o profetizó en cuanto a los sucesos de Cristo. Bendito Dios, en cuanto a sucesos mesiánicos, fue el profeta de los menores el que más profecía dio en cuanto ¿verdad?, al Mesías, valga la redundancia. Mi alma adora a Dios, amén. En el libro de Zacarías, ¿verdad?, la semana pasada, mi alma adora a Dios, hablábamos, amén, de la santificación del pueblo, amén. El tema era Dios santifica a su pueblo, amén. Y, ¿verdad?, el Señor, a través de la historia, desde el comienzo de la humanidad, Dios siempre ha tratado de guardar el corazón de su pueblo. Como mismo hizo desde el principio con Adán y Eva, tratando, ¿verdad?, de que ellos se abstuvieran mi alma adora a Dios, de quebrantar la orden que Dios les había dado, que no comiesen del fruto. Hasta el día de hoy el Señor ha seguido tratando, ¿verdad?, de que su pueblo guarde su corazón. Amén. Dios te bendiga, Gamaliel, aleluya. Mi alma adora a Dios. Dios ha venido, ¿verdad?, tratando de que su pueblo se guarde. Amén. ¿Por qué? Porque Proverbios dice que hay que guardarse el corazón, hay que cuidarlo. Bendito Dios, porque una de las cualidades que tiene el corazón es que es engañoso. Y dice la Biblia que es más perverso que todas las cosas, ¿sabe? Y entonces, desde el principio, Dios ha estado tratando de que su pueblo se guarde para que no caiga en la desobediencia, que es contra lo que Dios ha estado tratando, bendito Dios, porque el pueblo puede comenzar bien. Vemos a través de la historia en la Biblia que el pueblo de Dios siempre comenzaba bien, pero luego como que caía en una costumbre que ya el pueblo se volvía a sus viejos hábitos. Bendito Dios, como bien sabemos que el pueblo que salió de Egipto fue un pueblo que salió completamente siendo idólatra, amén, teniendo las costumbres de Egipto, un pueblo ajeno a las costumbres del pueblo hebreo, bendito Dios, a las costumbres que Dios le había dado a ellos, que lo iban a marcar como un pueblo diferente y separado para Dios. Y cuando vemos que el pueblo hebreo sale de Egipto, bendito el nombre de Jesús, vemos que en el desierto comienzan a quejarse, Dios dándole la libertad
después de ese encierro, después de esa esclavitud de 400 años, el pueblo comienza a quejarse porque empezaron a mirar lo que tenían antes. ¿Sabes? Y es un error cuando nosotros comenzamos a mirar o a comparar lo que tenemos ahora versus lo que teníamos antes. Si bien podemos decir que muchas personas cuando estaban en el mundo tenían más de lo que tienen ahora. Bueno, yo puedo decir lo contrario. Yo pues lo digo, ¿verdad? Comenzando porque aunque tengo 3 hijos, aunque tengo muchísimas más responsabilidades de las que tenía antes, claro, es verdad que me gano un poquito más de dinero, pero ahora hago lo que antes no hacía. Cuando se suponía que me sobrara más dinero, se suponía que yo guardara dinero. Ahora, pues, aunque sea un poquito, lo puedo hacer. Y yo puedo decir que ahora tengo más de lo que tenía antes. Que aunque antes el cheque me daba para gastarlo completo en mi hijo, en mi mujer y en mí si me daba la gana, ahora, pues, aunque tengo que compartir el cheque entre 4, más todas las responsabilidades que tengo del hogar, amén, puedo decir y darle gracias a Dios de que ahora tengo más de lo que tenía antes. Pero si bien veo personas que cuando dejaron el mundo, comenzaron a ver que tenían menos. Pero es porque cuando nosotros aceptamos al Señor, tenemos que aprender, hay que aprender el que acepta al Señor, que la mirada hay que mantenerla en las cosas que no perecen. ¿Sabe? Como dice la Biblia, que hagamos tesoros en el cielo, donde ya las ganancias no se pierden, no se echan a perder. Entonces, a veces hay personas que se convierten y comienzan a mirar lo que tenían versus lo que tienen ahora. ¿Sabes? Si hay algo que Pedro nos enseña, Pedro y Juan, si mal no recuerdo, cuando iban al aposento alto, cuando iban a la hora de la oración, se encontraron al cojo que ponían ahí en la iglesia de Bethesda y cuando le pidió una limosna, Pedro le dijo, no, bueno, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces, eso nos demuestra que hay algo más importante que todo lo material que teníamos antes. Porque la vista del hombre es fácil de dominar por la abundancia. Pero mire bien que lo espiritual, no importa la abundancia que haya, no es capaz de llenarse con nada material. Entonces, desde el principio Dios viene tratando de guardar a su pueblo con el fin de santificarlo, o sea, de separarlo para que el mundo vea un ejemplo de un pueblo diferente. Y entonces aquí lo que vamos a ver ahora es una visión del ministerio de Cristo. ¿Sabes? Aquí en el libro de Zacarías se habla mucho en el libro de Zacarías bajo muchos nombres, bajo muchas figuras, bendito Dios, nombre y oficio. Bendito Dios, aleluya. Así que en este libro, en estos capítulos que vamos a estar viendo, aunque es uno, si acaso 2 o 3 versículos de cada capítulo que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo sobre las profecías mesiánicas que el profeta Zacarías dio en su tiempo. Bendito Dios, aleluya. Y el versículo 9 del capítulo 3 dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mire bien, aquí hay muchas interpretaciones. Los comentaristas de la Biblia, desde los tiempos antiguos, los antiguos rabinos judíos han dado varias interpretaciones a este versículo. Mire bien, unos interpretaron la piedra como la piedra basal sobre la cual se reedificaría el segundo templo. Otros como la piedra angular, o sea, de la esquina del templo.
Algunos otros que era la piedra donde el sumo sacerdote colocaba el incensario, y otros que era la piedra que vino a ocupar el espacio donde se encontraba el arca del pacto. ¿Sabes? Estos son muchos pensamientos o muchas ideas que tienen algunos comentaristas en respecto a este versículo. Pero también hay quienes insisten en que se refería a una de las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Sabe que el sumo sacerdote tenía las piedras que llevaba en el pecho? Amén. Unos creen que podía referirse a una de esas piedras. Otros que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y otros más que representa el reino del Mesías. Pero podemos cogerlo, o podemos combinar estas dos últimas, que son las que más bien podrían hacer referencia a este verso, bendito Dios, que dice que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo y que representa el reino del Mesías. O sea, mire bien, los que insisten en decir que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo se basan en los siguientes argumentos. Mira los argumentos que ellos usan. En el versículo 8, que fue donde terminamos la semana pasada, se habla del siervo del Señor llamado el renuevo. ¿Qué dice? En el capítulo 6, versículo 12, dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Este renuevo que brota, como ya vimos en el estudio anterior, es una referencia a la monarquía davídica que había sido talada, pero que en la persona de Cristo brotaría para establecer un reino eterno. ¿Sabe? Usted sabe que David cometió muchos errores, pero de la descendencia de David era donde iba a venir la promesa. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento muchos se daban golpes de pecho por decir que eran hijos de Abraham? O sea, que venían de la descendencia de Abraham. Entonces, desde que David murió y Salomón cayó en el reino, se vio cierta prosperidad en el reinado de Salomón, pero no así luego con los demás reyes que vinieron después. Después comenzaron, el reino comenzó a caer, el reino se dividió en dos partes, comenzaron a haber muchos problemas, el pueblo comenzó a recibir cargas sobre ellos que les impedía hacer un trabajo eficiente, y aún así los reyes, aceptando malos consejos, ¿verdad?, decidían asimismo ponerle más carga al pueblo para obligarlo, ¿verdad?, a trabajar más por ellos, por sus reyes. Amén, bendito Dios. Pero el verdadero templo, mira bien, de Jehová, del cual se habla, creemos firmemente que somos nosotros. Porque la Biblia, según Pablo, ¿sabe?, Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Dios habita en el templo que somos nosotros, los cuales le hemos aceptado al Señor, porque, ¿sabe?, Dios no tiene nada que hacer en un templo. Le podemos hacer la escultura más grande o el templo más grande, pero Dios no necesita eso para manifestarse. Dios lo que necesita son corazones que estén dispuestos a permitir la entrada del Señor en su vida para provocar cambios, a fin de que el ministerio de Cristo haya cumplimiento en la vida de cada uno. ¿Sabe? Y el ministerio de Cristo ha venido cumpliéndose, aunque Cristo no está en la persona carnal, pero la palabra de Cristo o el ministerio de Cristo se ha ido cumpliendo al pasar de los años, porque hemos visto frutos hemos visto frutos de ese trabajo que Jesús hizo. O sea, que Jesús hizo y nosotros hemos seguido trabajando. Porque muchas personas dirán: no, Jesús trabajó en su tiempo.
Pero Jesús dijo algo bien importante, y es que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos iba a recordar a nosotros las cosas que Él había dicho. O sea, a fin de que el mensaje que Cristo predicó y enseñó, nosotros también siguiéramos predicándolo y enseñándolo. ¿Sabes? A fin de que nos convirtiésemos en imitadores de Cristo, para que las almas encontraran en este camino un camino de salvación y diferencia en cuanto a la vida o a la vieja pasada manera de vivir. ¿Sabe? La vida que Cristo ofrece es una vida que es una vida sacrificada. Es una vida que hay que negarse a los deseos propios, a los deseos de la carne, a lo que la mente a veces y el corazón quieren dirigir a uno. Uno tiene que negarse. Como yo muchas veces digo, el corazón hay que dirigirlo. El corazón, uno no puede dejar que el corazón dirija a uno, porque si el corazón es el lugar donde las emociones se asientan, entonces corremos un peligro si somos guiados por el corazón. Por eso, perdón, a mí usted nunca me va a escuchar decir, o por lo menos mientras yo tenga conocimiento de lo que estoy diciendo, decir que yo siento en mi corazón hacer esto, porque yo me trato de cuidar, por lo menos de esas cosas. Yo me trato de cuidar, porque si la Biblia dice que hay que cuidarse del corazón, a veces hemos visto montones de personas cometer errores porque sintieron en su corazón. A veces decimos algo cuando debíamos quedarnos callados, simplemente porque lo sentimos en el corazón. Pero era el sentir de Dios, era el deseo de Dios. Ese es el punto que tenemos que ver. ¿Sabes? El ministerio de Jesucristo era un mensaje, era un ministerio, de salvación, de restauración. Entonces, estamos viendo aquí que se está hablando de una piedra. La piedra que ha venido a ser ahora cabeza del ángulo. La piedra que ha venido a dar salvación, a terminar con el pecado. Porque mire, ahí dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué día fue ese? El día que Jesucristo murió. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí fue donde terminó el pecado. No estoy diciendo que ya no había pecado en la tierra, sino que ahí nació la oportunidad de vida para aquellos que se encontraban en la muerte en cuanto a la esclavitud del pecado. Ahí fue donde nació la oportunidad de redención para el ser humano. Porque si bien recordamos, antes de Jesucristo no había redención de pecados. Simplemente había, solamente se cubría el pecado por medio de los sacrificios, de la sangre, ¿verdad? De los corderos, de los carneros, de lo que fuese que se sacrificara. Bendito Dios. Pero una cosa bien importante es que el ministerio de Cristo no se detuvo cuando Él murió. Como bien dije, valga la redundancia, Cristo ha seguido haciendo la obra por medio de aquellos que se han decidido hacer instrumentos en sus manos. ¿Sabe? La Biblia ha sido dejada e inspirada por Dios para que hombres la escribiesen, para que nosotros fuésemos los embajadores que llevasen el mensaje para la salvación de las almas perdidas. Jesús dijo que no había venido a buscar los sanos, que no había venido a buscar los que estaban salvos. Él había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, si el trabajo de Jesucristo debe ser, lo digo de otra forma, si el trabajo de nosotros debe ser el trabajo que hizo Jesucristo, imitar su trabajo, entonces debemos seguir predicando o dirigiéndonos hacia las almas que están perdidas, hacia las almas que se sienten vacías dentro de sí, como muchas personas hemos visto que testifican haberlo tenido todo, materialmente hablando. Lo que querían lo obtenían porque tenían en su poder, ¿verdad?, la facilidad económica para tener lo que quisieran, pero muchos han sido los testimonios donde han dicho que estaban vacíos aún teniéndolo todo, aún teniendo las supuestas amistades
alrededor suyo se sentían vacíos, se sentían solos. ¿Sabes? Porque la vida que el mundo le ofrece a las personas, en cuanto a la riqueza, en cuanto al poder, es un mundo de vanidad, es un poder vano. ¿Por qué? Porque a la larga terminamos dándonos cuenta de que sin Cristo estamos vacíos. ¿Sabe? ¿Cómo una persona tiene la capacidad de decir que ni aún su propia vida le encuentra tal valor como para oponerse al Evangelio? ¿Cómo lo puede hacer si no es habiéndose entregado completamente a la voluntad de Jesucristo? O sea, lo dijo un hombre como usted y como yo, pero que tomó la decisión de no mirar atrás más a lo que él era y lo que él había hecho. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo que él no estimaba su vida como algo importante para que no hacer la voluntad de Dios. Sino más bien él dijo, sino que yo me extiendo a lo que está por delante, a lo que yo me he propuesto alcanzar. ¿Sabes? Ese problema que tenemos muchas veces, que nos proponemos una meta, pero no la alcanzamos nunca. ¿Por qué? Porque cada vez que empezamos algo, no lo terminamos. Lo dejamos a mitad. Entonces, ese no era el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, que como se predicaba en la iglesia, amén, como predicaba nuestra hermana Normita ayer, predicaba un mensaje que en este camino lo que estamos es en una carrera y todos corremos. O sea, y todos estamos en una competencia. No los unos contra los otros, sino contra nuestro adversario, el diablo, de que quiere arrebatarnos el alma, nuestra salvación, con tal de que no disfrutemos de lo que él disfrutaba. Entonces, pues, en esta carrera que estamos todos, tenemos que tratar de llegar a la meta, no arrastrándonos, como dicen muchos. Hay muchos que dicen, yo me voy a salvar así sea arrastrándome. No, hay que llegar de pie. En una carrera, por ejemplo, yo que corría, yo nunca llegué a una carrera arrastrándome. Yo di lo mejor de mí hasta el final de la carrera. Por ejemplo, cuando yo corrí el Teodoro Moscoso, que es el puente de San Juan allá, que son 10 kilómetros, yo corrí ese puente y cuando yo empecé los primeros 2 kilómetros, yo me sentía que me iba a morir. Pero luego comencé a desarrollar más velocidad y mi resistencia, aunque suene un poco contradictorio, mientras yo aumentaba mi velocidad, yo sentía que mi resistencia era más fuerte. ¿Está bien? Y en los caminos del Señor, mientras más caminemos, mientras más nos mantengamos en la búsqueda del Señor, más rendimos en el camino del Señor. Porque cuando nos detenemos, el cuerpo se enfría. En la carrera, cuando nos detenemos, el cuerpo se enfría de tal manera que para volver a alcanzar el mismo paso es imposible. No es difícil, es imposible volver a alcanzar el mismo paso. Por eso en una carrera a larga distancia como la que es el Evangelio, el camino de Jesucristo, en una carrera a larga distancia. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo a larga distancia? Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que esta carrera no tiene un límite para nosotros. El límite para nosotros es el cielo, por lo que nos concierne a nosotros seguir corriendo cada día con tal de alcanzar la corona que se nos ha ofrecido a nosotros. Con tal de que alcancemos la salvación, no arrastrándonos, sino que lleguemos de pie. Amén. Para que cuando nos paremos de frente al Señor, nos podamos parar, amén, con nuestra cabeza erguida y contentos porque lo logramos como teníamos que hacerlo. Bendito Dios. En el capítulo, ahora vamos a leer el capítulo 4, el versículo 7.
que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Mira bien. Aquí lo que se habla aquí es un símbolo de reino mesiánico. Mira bien, y de los 7 ojos que se hablaban, bendito Dios, en el versículo anterior, los 7 ojos que habían sobre la piedra no hablan de la omnisciencia de Dios. Bendito Dios. O sea, usted sabe que Dios todo lo sabe y que Dios está en todo lugar. Que Dios todo lo ve. Amén. A eso es lo que se refiere los 7 ojos que habían sobre la piedra, de los cuales nos habla, el versículo 9 del capítulo 3. Bendito Dios, nos habla de la omnisciencia de Dios. Esta piedra que es esculpida por el Señor, o sea, le es dada forma por el Señor, se refiere a una piedra especial preparada por Dios y la eliminación del pecado de la tierra en un día no es otra cosa que una referencia a la muerte de Cristo. Pero por medio de la figura de la piedra, los comentaristas bíblicos ven también el establecimiento del verdadero pueblo de Dios, la iglesia, y también el reino mesiánico que sustituiría todos los reinos de la tierra. ¿En dónde se vio eso? En la muerte de Cristo. Jesús se encargó de, cuando estuvo en la tierra, enseñar, adiestrar a un grupo de discípulos que lideraran a otros y los guiaran por el camino en que Jesús les había enseñado a ellos, por el cual ellos tenían que andar. Entonces, la iglesia se formó a partir de este punto, bendito Dios, la verdadera iglesia. ¿Sabe? Porque Jesús les habló las cosas que el Padre decía. ¿Sabe? Las cosas que el Padre quería que el pueblo aprendiera fueron las cosas que Jesús habló. Jesús no vino a hablar de sí mismo, Jesús habló de las cosas que el Padre le había mandado que hablase. Amén. Pero en el versículo 7, miren estas palabras. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Ahora bien, los historiadores bíblicos creen que este gran monte eran los problemas creados por aquellas naciones que se oponían a la reconstrucción del templo. Pero otro que se refiere al imperio medo-persa que gobernaba el mundo en ese entonces. Este gran monte dice que sería reducido a llanura, esto es, que sería eliminado para que Zorobabel reedificara el templo sin ninguna oposición. Esto lo vimos también en el libro de Nehemías. Bendito Dios, cuando Nehemías, ¿verdad? Se propuso reconstruir los muros de Jerusalén. Bendito Dios, aleluya. Sabe que él recibió cartas hasta por una quinta vez, ¿verdad? De Sanballat, de Tobías, ¿verdad? Para hacerle cesar la obra. Amén. Y ellos le incitaban diciéndole que tenían que reunirse a hablar, e incluso lo trataron de amedrentar diciéndole que iban a enviar cartas al rey, diciéndole que Nehemías estaba buscando prácticamente coronarse como rey. Bendito Dios, pero no se les dio, ¿verdad? El propósito que ellos tenían no se les cumplió, porque Nehemías era un hombre que estaba claro en cuanto a su propósito. O sea, y porque a veces vemos mucha gente tan valiente en los caminos del Señor, es porque muchas veces las personas no están firmes en lo que creen. ¿Sabes? A ver, es importante que cuando hablemos de algo, lo creamos primeramente, antes de hablarlo. Esas personas que están hablando de lo que han escuchado, pero no hablan de lo que ellos creen. No hablan de las vivencias de ellos. O sea, ¿de qué tú le vas a hablar a la gente si no le hablas de las experiencias vividas? O sea, me explico. No le vas a hablar de que si Dios te usó, no, eso no es lo que importa aquí.
Aquí no es lo que importa, no es cuánto Dios te usa a ti, cuánto me usa a mí. Aquí lo que importa es que el nombre de Dios sea glorificado y que las almas se salven. Ese es el propósito y ya. Ese es el propósito. No es exaltarnos, no es glorificarnos, no es predicar más lindo, no es buscar quien predique más lindo para que alcancemos más views en el YouTube, que si en el Facebook, que si muchas vistas, ¿verdad? No, ese no es el propósito. El propósito es que las almas se salven y que el nombre de Dios sea exaltado por medio de nosotros primordialmente y secundariamente de aquellos que aceptan la palabra que nosotros le enseñamos. Amén. Porque de qué valdría que nosotros predicáramos 1000 mensajes y que a la larga estemos buscando estemos buscando gloria de hombre. Lamentablemente es lamentable decirlo que en este mundo existen personas de esta forma que buscan que agradar al hombre, agradar a las multitudes por medio de mensajes que les llenen el oído, que les prediquen que Dios es amor, que Dios es todo misericordia, que Dios es todo bondad, pero no le quieren predicar la verdad que dice la Biblia, que el alma que pecare, esa morirá. Eso no se atreven a predicarlo porque se le van los seguidores. Pero se olvidan de llamar seguidores para el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde queda el mensaje de Jesucristo? ¿Dónde queda aquel mensaje sencillo y humilde? Donde no importaba la persona, sino quién era el que se le predicaba. ¿A quién estábamos llevando? En medio del mensaje. ¿Sabes? Porque a través de la historia hemos visto muchos hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por el evangelio. ¿Sabes? Del hombre que más nosotros hablamos, de quién es, de Gille Ávila. Porque de Pablo no podemos decir nada más de lo que está escrito, porque a Pablo no lo conocimos, a Pablo nunca lo vimos, a Pedro tampoco, a Juan. Pero a Gille Ávila lo vimos mucho. Muchas personas lo conocieron. Conocieron una persona humilde, sencilla, que no buscaba lujos para sí, sino que buscaba la salvación y porque su prioridad era las almas. Entonces, el mensaje que se está llevando hoy es un mensaje, bendito el nombre de Jesús, que no está acorde a las enseñanzas de Jesucristo. Entendemos que el mensaje de Jesucristo tiene que continuar adelante, aún en este tiempo donde el evangelio está siendo tan torcido, donde el evangelio está sufriendo, bendito el nombre de Jesús, tanta apostasía. Amén. Esa era la palabra. Tanta apostasía, donde muchos decían ser, o en este tiempo, mejor dicho, muchos dicen que son, pero no son verdaderamente. Por eso tenemos un dicho que decimos siempre: no todos los que son están, o sea, no todos los que se van a salvar están en la iglesia, pero no todos los que están en la iglesia se van a salvar tampoco. O sea, esto es algo que es importante decirlo, porque hay personas que están comenzando en el evangelio y pueden ver muchas cosas que dentro de la iglesia no se deben practicar. Hayan personas que practiquen cosas que no se deben practicar, pero esto es bueno decirlo porque las personas tienen que entender que a quien tienen que mirar no es al hombre, al que tienen que mirar no es a los líderes, al que tienen que mirar no es al pastor, al que tienen que mirar es a Cristo. De hecho, por lo menos en nuestra iglesia tenemos la dicha de que nuestro pastor siempre nos recalca lo mismo: no me miren a mí, miren a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro pastor es un hombre como nosotros también, que puede cometer sus fallas, puede cometerlas. Y entonces imagínense, si cada miembro de cada iglesia tiene la mirada puesta en sus pastores, el día que el pastor falle, la iglesia se cae. La iglesia se pierde completa porque el pastor falló. Por eso es que dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe? Porque Jesucristo
es el único que nos puede guiar al camino, hacia el camino, llevarnos en el camino hacia el Padre. Bendito Dios. ¿Sabes? Aquí no es cuestión de hombres que prediquen lindo, no es de cuestión de que el más duro que grite predicando, no es cuestión del que más zapatee cuando está predicando, no es cuestión del que más lenguas hable. Eso, por lo menos a mí, eso no me impresiona. O sea, yo puedo ver a alguien que brinque, que dance, que hable lengua, eso a mí no me impresiona. ¿Por qué? Porque ¿cuántos casos nos han dado a través de la historia de que personas que danzando, hablando en lengua, Dios los ha descubierto? ¿Ah? Y no estoy diciendo con esto de que el que predique y que hable lengua y dance no es de Dios, no es eso, es que uno no se puede dejar impresionar por eso, sino que más vale prestar atención a la palabra que se predica que a lo que la persona haga adicional de la predicación. La importancia es que el mensaje llegue y haga efecto en el corazón de la persona para que la persona pueda experimentar los cambios en su vida, pueda tener el proceso en su vida de esa traslación de vieja criatura a nueva criatura. Por eso que tenemos que tener cuidado en la iglesia, en el camino, ¿verdad? Que hemos escogido andar nosotros como creyentes, bendito Dios. El capítulo 9, bendito Dios, en el versículo 9 también, capítulo 9, versículo 9 de Zacarías, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y a qué historia la recuerda esto? A la historia cuando Jesús hizo su entrada triunfal, ¿verdad? Que iba montado sobre un pollino. Amén. Y el pueblo estaba haciendo reverencia delante de él. El pueblo que sabía quién era el que estaba entrando, ¿verdad? Por la ciudad. Amén. ¿Y cómo se le da la entrada o la bienvenida a Jesús a nuestra vida? Si no es a través de reverencia. Entonces, yo pensaba en esto mientras leía ese versículo. ¿Cómo se le da la entrada a Jesucristo a la vida de uno? Si no es a través de una reverencia. De reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. De la posición que está Él y la posición que estamos nosotros. Mire bien. Algunas de las profecías mesiánicas que se encuentran en Zacarías parecen como un paréntesis, como que no conectan con el pasaje en que se encuentran. Pero la del versículo 9 es una de ellas. Así que es muy difícil determinar lo que pasaba por la mente del profeta cuando escribió este pasaje. ¿Acaso, mire bien, esperaba ver entrar a Zorobabel, gobernador de Judá, a Jerusalén como rey de ella? ¿O contempló en visión la entrada del Mesías a Jerusalén para ser denigrado y luego muerto? ¿Verdad? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, aunque no hubiese tenido claro en su mente los detalles de este suceso, el Espíritu Santo lo inspiró para que describiese la manera como el Señor entró a Jerusalén la semana de su pasión. O sea, la profecía del versículo 9 empieza, mire bien, con un llamado de regocijo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Hay comentaristas bíblicos que intentan asociar este verso con la entrada triunfal, como ya bien dije, que algunos reyes de Judá hicieron en Jerusalén. Pero, ¿verdad? Ahí pues tenemos que tener un poquito de cuidado, porque mire bien. Un ejemplo de esto fue, uno de ellos piensan que, por ejemplo, se pudo haber referido a rey Ezequías entrando victorioso, probablemente después que el Señor destruyó el ejército asirio. Pero la importancia aquí es que se exhorta a la ciudad a regocijarse, a dar expresivos gritos de júbilo,
porque su rey se aproxima a ella. Cuando esta profecía se cumplió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sucedieron cosas que uno diría no estaban anticipadas. Entre ellas, el lloro de Cristo. Y yo quiero que ponga atención aquí. Mire bien. El lloro de Cristo ante la ciudad de Jerusalén en Lucas 19:41. ¿Cómo es posible que en la predicción de un evento tan glorioso no se haya mencionado que el rey triunfante entraría para llorar por causa de la impenitencia de sus habitantes? O sea, usted sabe que el pecado. ¿Por qué si a esta entrada la llamamos triunfal, el rey que entra no utiliza toda la pompa correspondiente a un monarca? Y el subtema que se le dio a este verso es su humildad. O sea, la humildad de Jesús. O sea, ¿por qué si esta entrada la llamamos triunfal, el rey que entra no utiliza toda la pompa correspondiente a un monarca? El texto hebreo de Zacarías 9:9 nos ayuda a contestar estas preguntas. La palabra que se traduce justo, mire bien, en este versículo no significa uno que tiene una causa justa o buena, ni tampoco uno que es justo en su carácter, pero sí a uno motivado por la justicia que desea ver en sus súbditos la cualidad de la justicia. Esto, mire bien cómo es esto. Es como la persona sana que desea propagar sanidad, o la persona alegre que desea compartir alegría. O sea, aquí no estamos viendo una persona que iba con la característica de ser justo, sino habla de una persona, hace referencia a una persona, ¿verdad?, que desea impartir lo mismo que él llevaba por dentro. O sea, la justicia. Mire, la humildad que Jesús impartía, bendito Dios, la humildad que Jesús llevaba en sí, la humildad que Él presentaba, es la humildad que Él quiere que nosotros también tengamos y experimentemos en nuestra vida. Porque sí que hay personas que son altivas, que son orgullosas, lamentablemente sí las hay. Pero es nuestro deber buscar siempre mantenernos humildes delante del Señor. Si las personas quieren elevarse ellas mismas, pues allá ellos. Hay personas que buscan que le digan que qué buen mensaje predicaste, qué buen estudio diste. Y se lo dicen bien, y si no, pues también. A todo esto, la gloria es de Dios. Nosotros no necesitamos gloria de nadie. ¿Sabe? Para que no nos encontremos siendo juzgados por Dios como altivos o siendo ignorados por Dios. Porque la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Sabe? Entonces yo esto prácticamente lo asocio con una ignorancia. O sea, como que Dios te ignore por causa de tu altivez, por causa de mi altivez. Entonces la humildad que Jesús proyectó era una humildad que proyectaba que Él no necesitaba gloria de hombre, sino que la gloria siempre era para Dios. Porque Él no dijo, yo voy a hacerlos a ustedes grandes, yo voy a venir a salvarlos a ustedes, sino que aunque muchas veces lo dijo, muchas veces no lo decía directamente, lo hablaba a través de parábolas para que, ¿verdad? Diría yo que para que la gente no viera en Él que Él le estaba acaparando la gloria para sí. ¿Sabes? Porque Jesús estaba dando una enseñanza y aún hasta el día de hoy nos sigue dando enseñanza. Lo que nosotros debemos impartir es lo bueno. Nosotros tenemos que desear que si queremos ser salvos, que otros también sean salvos. Si nosotros estamos sanos por la palabra que se nos ha predicado,
pues tenemos que desear que otros también sean sanos, que otros también sean libertados. Porque no podemos procurar crecer delante de Dios cuando queremos hacer que otro, ¿sabes? Como pisotear a otras personas, bendito Dios. Porque para todos hay aquí trabajo. ¿Sabes? Yo no puedo procurar pisotear a otra persona para yo crecer. Y eso se ve mucho en este tiempo, que personas para crecer sienten que necesitan pisotear a la otra. Y ese no es el propósito de Dios. Para todos sale el sol, para todos cae la lluvia, desciende la lluvia. Así que para todos hay trabajo en la viña del Señor, bendito Dios. Por eso hay que ser humildes en este camino, para que luego no seamos ignorados por Dios. Amén. Y mucho menos seamos desechados delante de su presencia. Amén. Capítulo 11, versos 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En Zacarías 9:9 la palabra justo se refiere a uno que desea promover entre sus súbditos, la justicia. El título Salvador connota exactamente la misma idea. Cristo es Salvador porque trae salvación al lugar que llega. Sí, eso es algo que no podemos cuestionar, amén, porque sabemos que donde Cristo llega, siempre hay salvación ahí. ¿O acaso alguno me puede decir a mí que aceptó a Jesucristo y que su vida fue más triste de lo que era antes? ¿Sabes? Yo entiendo que no. Porque si hemos aceptado a Cristo, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La cualidad de humilde, mire bien, tiene que ver en el texto hebreo con las lágrimas que Cristo derramó, según Lucas 19:41. Esta palabra humilde en el idioma hebreo no significa humilde en el sentido de dulce, amable, o sea que más bien significa bajo, miserable, encorvado, lleno de sufrimiento. Porque si hay algo que vimos, que nadie puede decir que Jesús fue un altivo, porque Jesús en ningún momento estuvo buscando pleitesía de hombre, reverencia de hombre, sino que más bien, inclusive en su humildad, les enseñó a sus discípulos a lavarse los pies los unos a los otros y a seguir practicando estos actos como actos de humildad ¿verdad? De que el pueblo tiene que limpiarse completamente para estar presentable delante de Dios. Por eso es la descripción exacta del Mesías, según Isaías 53. Como esta profecía se cumplió el domingo de la semana en que Cristo fue crucificado, por lo tanto, anticipaba los sufrimientos del rey de Jerusalén, que por amor a ella se convierte en el siervo sufriente de Jehová, porque con su pasión logra impartir justicia y salvación a su pueblo. Pero ese rey que vino en humildad lo veremos convertido en un soberano rey poderoso. O sea, alguien, bendito el nombre de Jesús, aleluya, que es humilde, amén, aleluya, y que solamente busca salvación, gloria al nombre de Jesús, para un pueblo que está perdido, para un pueblo que le da la espalda a Dios. Yo le pregunto, o mejor dicho, si le preguntáramos a muchas personas, la Biblia dice que por la dureza, ¿verdad? de corazón, por la maldad, perdón,
el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. El amor de muchos se enfriará. Pero bendito Dios, aleluya. Si le preguntáramos a algunas personas si estarían dispuestas a trabajar por personas que le dan la espalda a Dios, que muchas veces no quieren escuchar de Dios, tal vez dirían, a mí no me importa, si eso fue lo que escogió, pues allá él, allá ella. Pero Jesús no fue así. A Jesús lo menospreciaron, a Jesús lo injuriaron, a Jesús lo persiguieron para matarlo. Y Jesús nunca desistió de tratar de llevar salvación a las vidas que estaban perdidas. Entonces, el ejemplo para nosotros es que no desistamos para que otros puedan ser salvos por medio del mensaje de salvación que nosotros predicamos. Perdón. Ahora, ¿en qué consistía el salario que esperaba? Cualquier comentarista de la Biblia explica que el salario demandado era la respuesta favorable a sus esfuerzos como profeta de Dios. Esto es, ver de parte del pueblo arrepentimiento, fe, piedad, obediencia a Dios y servicio devoto. Esto era lo que precisamente Cristo esperaba del pueblo judío durante su ministerio terrenal. Y al no encontrarlo, lloró sobre la ciudad. O sea, Jesús estaba buscando algo. Mire bien, Jesús no estaba buscando que le trajeran monedas de oro, monedas de plata. Jesús no estaba buscando que le trajeran riquezas materiales. Jesús estaba buscando que el pueblo se arrepintiera. ¿Sabes? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, Jesús estaba buscando un pueblo que se arrepintiese de sus malos caminos. Jesús estaba buscando fe para creer en Dios. Porque, ¿qué es lo que viene pasando con la fe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe es imposible ser salvo. Y en esto quiero aclarar y hacer un paréntesis aquí. Hay gente que malinterpreta la Biblia y dicen que tú lo que necesitas es tener fe como un granito de mostaza. Eso es un chispitito de fe. Eso es lo que tú necesitas. Pero ¿acaso será eso lo que el Señor estaría buscando en su pueblo? ¿Acaso será eso lo que el Señor buscará en su pueblo en aquel día? ¿O acaso lo que el Señor estará buscando serán, en cuanto a la fe, las cualidades del granito de mostaza? Que el grano de mostaza, siendo un grano tan diminuto, llega a convertirse en la más grande de las hortalizas. O sea, el grano de mostaza, la fe, aunque comienza como algo pequeñito, sí, no, nadie me puede decir que de la primera vez que escuché el mensaje, ya yo creo en todo. No, comenzó con una parte que como que lo convencía. Cuando escuchaste el mensaje, yo escuché el mensaje, como que me convencí de que eso era verdad. Y por medio de eso yo me acerqué al Evangelio. O sea, estoy generalizando. Cuando digo yo, estoy generalizando en todo el mundo que ha aceptado a Cristo. Por medio de esa palabra que tocó mi corazón, tocó lo más profundo de mí, fue que yo llegué. Pero la fe no llegó a crecer en ese momento. La fe se forjó en ese momento. Pero de ahí comenzamos nosotros a trabajar la fe. Entonces, ahí es donde se cae la teoría completamente de que la fe
Lo que el hombre necesita de fe, como un granito de mostaza, un chispitito de fe. Tú no necesitas eso. Tú necesitas tener mucha fe, que la fe siga creciendo cada día, porque de esta forma es como agradamos a Dios. O sea, cada día que trae su propio afán, es necesario que creamos más en Dios. Es necesario que creamos más que Dios va a estar con nosotros, aun cuando se vea más feo el día, que ahí en ese día también Dios va a estar con nosotros. Que Dios también va a suplir en el día, bendito el nombre de Jesús, en el día de la escasez, que también Dios va a suplir lo necesario. Entonces, seguimos sosteniendo de que la fe necesaria de que la fe que necesitamos es como un granito de mostaza. No, la fe comienza pequeñita, pero la fe hay que alimentarla cada día para no terminar siendo unos incrédulos dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia. Entonces, amén, bendito Dios. La Biblia es un manantial que llega a un punto de saciar nuestra fe, de alimentar nuestra fe, al punto de que cuando al pasar el tiempo analizamos nuestro estatus actual versus nuestro estatus inicial, nos damos de cuenta de que nuestra fe en este momento no es lo que solía ser al principio. Como me dijeron que era un granito de mostaza, no. Ahora nos damos cuenta que la fe ha estado desarrollándose en el transcurso del tiempo en el cual hemos estado sirviéndole al Señor. Pero servir al Señor, ¿qué es servir al Señor? Ir a la iglesia, decir que soy cristiano, eso no es servirle al Señor. Servirle al Señor es estarle a la disposición de cualquier cosa que necesite el Señor de nosotros, a cualquier demanda, estar atento para que cuando el Señor nos llame para trabajar, podamos decir como Isaías, cuando en el capítulo 6, el ángel, aquel serafín, tomó un carbón encendido del altar y se lo pasó por sus labios. Toma, he quitado tu culpa de ti. Ahora Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, entonces es necesario que nuestra fe aumente. Eso era otra de las cosas que Jesús estaba buscando. La piedad, bendito Dios, que tener piedad por otras personas. Hay veces que ni la misericordia se asoma por la mente de muchas personas. Ven que una persona se cayó y rápido quieren pisotearlo. ¿Por qué? Si hoy estamos aquí bien, pero mañana no sabemos cómo vamos a estar. Hoy puede que yo esté dando la escuela bíblica y al parecer de ustedes yo esté bien, pero quién sabe si mañana yo soy ese árbol, ese tronco que se cayó. ¿Acaso me gustaría a mí también para ponerme yo mismo de ejemplo, acaso me gustaría yo que me cogieran a mí, hicieran conmigo lo que yo hice, hacer del árbol caído leña? A mí no me gustaría que hicieran eso de mí. Entonces, hay que aprender a ser piadoso. Y las cosas que más Jesús estaba buscando también era la obediencia a Dios y el servicio devoto. O sea, un servicio pleno, completo, dedicado al Señor, bendito el nombre de Jesús, que no fuera un servicio a media. Bendito Dios, como aquella mujer, y ya lo he contado en otras ocasiones, bendito Dios, yo creo que no lo he contado aquí así, vía live, amén. Aquella mujer que en su juventud Dios la llamó y ella dijo, Señor, permíteme terminar la escuela. Cuando me gradúe te sirvo. El Señor le dijo, pues está bien, termina tu escuela. Cuando se graduó de cuarto año, obtuvo su diploma, el Señor la volvió a llamar y le dice, Señor, permíteme estudiar en la universidad y tener mi carrera. El Señor le dijo, ok. Cuando terminó su carrera, el Señor volvió a llamarla y ella le dice, Señor, es que me voy a casar, permíteme casarme. Y volvió el Señor a llamarla, y volvió el Señor otra vez y le dio la oportunidad, ok. Y luego el Señor la llamó otra vez y le dijo, Señor, es que ahora tengo mis hijos, ahora no puedo, permíteme criar a mis hijos y luego te sirvo.
Y cuando el Señor le volvió a dar la oportunidad, le dijo, ok. Y cuando ya se vio que sus hijos estaban casados, ya no estaban en su casa, ahora estaba sola, le dijo, Señor, ahora estoy disponible. El Señor le dijo, ahora, para lo que te necesitaba, ya no me sirve. Por eso es que es importante, bendito el nombre de Jesús, ser obedientes a Dios y estar seguros de que somos unos servidores devotos del Señor. O sea, unos servidores que están dispuestos a servirle en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios. Que cuando el Señor nos llame, podamos decir, heme aquí. Heme aquí. Que no nos encontremos como Elí. Cuando Samuel estaba ahí en la casa de Dios y de momento escucharon que lo llamaron. Samuel escuchó que lo llamaban y fue a donde Elí y le dijo, Señor, ¿tú me llamas? No, yo no te he llamado. Mire bien que el que se suponía que era el líder espiritual estaba ciego ya. Estaba sordo ya. Se le había olvidado, parece, cuál era la voz de Dios. Que aún tuvo que, cuando Samuel fue la segunda vez, ahí parece que se acordó y viene y dice, espérate. Mira, si escuchas que te llaman otra vez, pues responde diciendo, heme aquí. Entonces, que no nos encontremos como Elí, olvidando la voz de Dios, olvidando quién era Dios en nuestra vida. Bendito Dios. Por eso es que tenemos que cuidarnos de ser unos siervos. Bendito el nombre de Jesús, devotos del Señor. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bendito Dios. Este pasaje se debe ver desde tres ángulos. Gloria al nombre de Jesús. Desde el punto de vista profético, o sea, Zacarías anuncia el momento en que el pueblo escogido mirará al Señor y llorará por haberle traspasado. Aquí no es el profeta el que es traspasado, ya que el que está hablando es el Señor. Y él se identifica como el que fue traspasado. Bendito Dios. Un segundito. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahora está mejor. Bendito Dios. Él se identifica como el que fue traspasado. Esta profecía señala la divinidad del Mesías. Como hombre es traspasado por la lanza, pero como Dios derrama espíritu de gracia, pero como Dios derrama espíritu de gracia y de oración. De manera que todos los sufrimientos y ultrajes padecidos por Cristo durante su pasión y muerte no fueron accidentales, sino anticipados por la omnisciencia de Dios. Lo más profundo de este drama redentor es que Dios mismo, en la persona del Mesías, se siente ultrajado. Por eso dice el Señor, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Sabes? Esta historia, como bien dice el escritor aquí, no fue algo que de una casualidad en este punto de la historia, sino que fue algo que ya había sido predicho, bendito Dios, con anterioridad, con cientos de años de anterioridad, bendito Dios, aleluya, para que no hubiese dudas de lo que iba a acontecer y de quién iba a ser el profeta, el hijo enviado de parte de Dios, el Mesías enviado de parte de Dios.
Pero aún así, si nosotros vemos que los líderes, que se suponen que eran los líderes espirituales, los maestros de la ley, ellos mismos dudaban, ellos, mejor dicho, ellos no creyeron a quién era el Mesías. ¿Quién era el que se paseaba en medio de ellos? ¿Quién era el que enseñaba la sinagoga juntamente con ellos? Pero ¿cuándo ocurrió este ultraje al cuerpo del Mesías? Juan nos dice que cuando Cristo fue crucificado, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto está en Juan 19:34. Independientemente de cómo se interprete el significado del agua y la sangre, lo importante es que el lanzazo está asociado con la muerte del Mesías, por cuya sangre se obtiene la remisión de los pecados. Bendito Dios, aleluya. Ahora bien, ¿cuándo se cumplen las palabras? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. La mayoría de los intérpretes premilenialistas dicen que esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescate a su pueblo de los ataques del anticristo y establezca así su reino milenial. Pero en el Antiguo Testamento no solamente se profetizó la perforación del costado de Cristo, sino también la de sus manos y sus pies. El Salmo 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Pero como algunos creen que Zacarías 13:6 habla de lo mismo, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aunque muchos comentaristas contemporáneos no creen que este texto contenga una referencia a la crucifixión del Señor. O sea, la perforación de las manos, mire bien, el costado y los pies del Señor fue tan significativa en su obra redentora que cuando el Señor se les apareció por segunda vez a sus discípulos, dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Sabe? La evidencia de su resurrección, ¿cuáles eran? No era otra cosa que las heridas en sus manos. Todo esto tenía un propósito, ¿sabe? Jesús fue crucificado en medio de otros dos ladrones que sí tenían culpa. A ellos tal vez los amarraron, pero a Jesús lo clavaron a aquella cruz. Y al haberlo enclavado en aquella cruz no era simplemente porque tenían mucho odio, le tenían mucho odio y simplemente querían asegurarse de que no se bajara, sino de que, acuérdese que el sacrificio en el Antiguo Testamento de los carneros, bendito Dios, aleluya, el sacrificio tiene que ser con toda la sangre del animal. Entonces, en este caso, Jesús tenía que dar hasta su última gota de sangre por nosotros. ¿Y con qué se le iba a presentar? ¿Con qué testimonio iba a decir delante de sus discípulos: yo soy? Bueno, con la evidencia de sus manos y con la evidencia de su costado y sus pies. Fue la mejor evidencia que pudo llevar delante de sus discípulos, específicamente delante de Tomás, que es el que nosotros llamamos el incrédulo. Amén. Porque fue quien dijo: no, si yo no veo la herida de sus manos, si no metiese mi mano en su costado, yo no creo. A veces hay personas, además nosotros mismos, a veces estamos como Tomás dentro de la iglesia. No, que si yo no veo que el Señor hace esto, yo no creo. No, que si yo no veo que el Señor me habla, si el Señor no me habla con voz audible, yo no creo. ¿Y por qué hay que esperar a que Dios nos hable con voz audible? Si para qué está la palabra de Dios, ¿para qué está la Biblia? Si ¿acaso la Biblia no dice que esa es la palabra profética más segura que tenemos?
Si hay alguna duda que necesita ser contestada, la Biblia es el mejor lugar a donde acudir para encontrar una respuesta lógica y prudente y exacta para nuestras dudas, para responder a nuestras dudas. Los métodos que el Señor usa muchas veces, muchas personas los cuestionan, pero lamentablemente nosotros no tenemos que cuestionar los métodos que el Señor usa para trabajar. ¿Por qué sacrificar a su único hijo? Si no había nadie en este mundo que pudiese estar apto para dar su vida por la humanidad, tenía que ser alguien que nunca hubiese pecado. Tiene que ser alguien cuyo naturaleza de nacimiento no involucrara el pecado, porque nosotros todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, por cuanto Jesús fue engendrado por el Espíritu, no había en sí una naturaleza pecaminosa. Sí, vemos ahí dónde viene el propósito de Dios, bendito el nombre de Jesús, de alguien santo y puro que nunca había cometido pecado y en sí no había naturaleza pecaminosa, que para que la humanidad fuese salva tenía que ser de esa forma. Amén. Y terminamos ya con estos últimos dos versículos del capítulo 13, versos 6 y 7. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, aquí, mire bien, la dispersión de sus apóstoles. Saben que cuando Jesús lo apresaron, rapidito los discípulos cogieron, como decimos, la jujilanga y ninguno estuvo a su lado. Esto suena un poco como cuando Pablo se encontraba solo, que dijo, y ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es lo lindo de cuando nosotros creemos, cuando nuestra fe cuando esa semillita de mostaza ha muerto y ha comenzado a darle paso al crecimiento de lo que estaba dentro de esa semillita, comenzamos a ver que aunque nos encontremos solos, nos veamos solos a nuestro alrededor, creemos fielmente de que el Señor está con nosotros. Pero este versículo 7 es un pasaje lleno de dramatismo. En el idioma hebreo empieza de una manera abrupta, haciendo un llamado a la espada para que se levante en contra del pastor, que lo hiera y de esa manera disperse su rebaño. El que habla aquí es Dios, que está dando las instrucciones para que el instrumento de muerte sea levantado en contra de su escogido, o sea, su pastor. La muerte del pastor entonces no es atribuida a sus enemigos, sino a Dios mismo. Firmemente sobre este asunto en el capítulo 53, versos 4, 6 y 10. Dice, por herido de Dios y abatido. Dice también, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y termina diciendo también, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, mire bien, en su sermón pentecostal, mire lo que Pedro dijo acerca de la muerte de Cristo. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso lo dice en Hechos capítulo 2, 23, cuando él comenzó a predicar luego que ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro dice esto, vuelvo y repito, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que ya estaba estipulado por Dios que Jesús iba a ser entregado por el consejo de los hombres y que iba a ser muerto por la mano de los hombres,
Pero esta entrega, esta crucifixión, esta muerte, no fue por voluntad de los hombres, fue por voluntad de Dios, porque era el propósito de Dios. ¿Sabes? Esto era el propósito de Dios. Aquí no vale de que si el odio de los hombres, no. Y aquí descartemos el odio del hombre. Aquí lo que tenemos que ver es que Dios tenía un propósito con esta muerte. Así que entonces, lo podemos decir con toda seguridad, eso era el plan de Dios. De hecho, Jesús a sus discípulos los preparó en un par de ocasiones en cuanto a su muerte, hablándoles de su muerte, hablándoles de que iba a ser entregado, preparándolo para que no se alarmaran en el momento en que Jesús fuese entregado, fuese apresado, ¿verdad? Por mano de los hombres, amén. Pero ya vimos el fin, que no importó lo mucho que Jesús los preparó, siempre sí salieron cogiendo. Amén. Así que, en última instancia, no fue Judas quien entregó a Jesucristo, ni tampoco fueron las autoridades judías. Así que, fue Dios mismo quien lo entregó. Y esto puede sonar un poquito contradictorio, ¿no? De que Dios mismo entregó a su Hijo. Pero acuérdese que si Dios no lo hace de esta forma, usted y yo no tuviéramos oportunidad para salvación. Porque Jesús sabía cómo desaparecer. Recuerde, cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná, aún allí buscaban ocasión contra Jesús. Y cuando trataron de meterle mano a Jesús, Jesús ya no estaba por todo aquello. Así que fue por voluntad de Dios, y fue Dios mismo más bien quien lo entregó a las autoridades. Gloria al nombre de Jesús. Pablo escribió esto en el Romanos 8:32. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que ahí hay una confirmación de este pensamiento, que no es solamente un pensamiento, sino que ahora se convierte en una afirmación de que fue Dios quien lo hizo. Así que mire bien, hay algo importante en el versículo 7 que no se encuentra en el texto de la Reina Valera 1960. El texto hebreo dice: hiere a mi pastor. Esto es, el pastor que va a ser herido es el pastor que Dios ha puesto. No es un pastor cualquiera, no es uno entre muchos, es el único pastor que Dios reconoce sobre su pueblo, porque Él lo instaló. Los otros que se levantan queriendo controlar el rebaño de Dios son falsos pastores. Cristo afirmó: yo soy el buen pastor, en Juan 10, 11, 14. Bendito Dios. La noche cuando el Señor fue entregado, le dijo a sus apóstoles: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. San Mateo 26:31. Así que de manera que la profecía de Zacarías tuvo cumplimiento durante el jueves de la Semana Santa. Pero hay comentaristas bíblicos que ven algo más en la profecía de Zacarías. Además del cumplimiento que tuvo la noche en que fue entregado, cuando sus discípulos fueron dispersos, ven también la dispersión de los judíos alrededor del mundo y su persecución por haber rechazado al pastor de sus almas. O sea que a pesar de que se habla de una dispersión, también se incluye una bendición hacia aquellos que son llamados los pequeñitos. Los pequeñitos aquí son los humildes, aquellos a quienes Cristo dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Lucas 12:32. Amén. Así que el reino no es para los grandes,
no es para los que se creen grandes, no es para los que se engrandecen a sí mismos. El reino es para todo aquel que es humilde y que tiembla ante la presencia de Dios. Aquel que sabe reconocer, como bien dije ahorita, cuál es su lugar, cuál es su posición y cuál es el lugar de Dios como no solamente Señor y Dios, sino como pastor de este rebaño al cual nosotros hemos decidido pertenecer, no por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios, porque a Él le ha placido que nosotros pertenezcamos a este rebaño. Amén. Y termino con la enseñanza. Dice de esta manera: Cristo es la piedra angular del verdadero templo espiritual, y llegará el día cuando el reino de Dios cubrirá la tierra con su gloria. Amén. Así que en esta noche, bendito el nombre de Jesús, recordemos que el ministerio de Cristo aquí en la tierra no ha terminado. Amén. Que nosotros conformamos parte de ese ministerio y de ese propósito en el cual Dios nos ha encaminado a nosotros. Amén. Para la semana que viene tenemos el tema, si así el Señor nos permite llegar hasta la semana que viene, la fidelidad que agrada a Dios, con base bíblica de Malaquías 3, del 13 al 18. La fidelidad que agrada a Dios. Amén. Es la última lección de este libro, amén, de este expositor. Así que le damos gracias a Dios y, como siempre digo, gloria al nombre de Jesús. Le doy gracias a cada uno, amén, por haberme permitido este ratito, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Si alguno tiene una petición, si alguno desea que oremos por algo, amén, pueden hacer, ¿verdad?, sus peticiones, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Mientras, ¿verdad?, pues yo voy a estar orando, amén, y dándole gracias a Dios por este estudio, amén. Así que vuelvo y repito, si alguno tiene una petición, desea que se ore por alguna petición específica, amén, la puede hacer notoria. Bien, Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, que nos has permitido en esta hora, Dios mío, hablar tu palabra, Señor, hasta aquí, Dios mío, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú bendigas a cada hermano, Señor, que ha estado conectado ahí, Dios mío. Te pido, Dios mío, que bendigas a cada uno, que lo fortalezcas, Señor, que llenes a cada uno de sabiduría, entendimiento de tu palabra, Señor, que tu sabiduría, Dios mío, se expanda a través del mundo, Dios mío, Señor, a través de las almas que te necesitan, Padre amado, Señor. Gloria al nombre de Jesús, Padre. Yo te pido, Dios mío, que tu palabra se siga esparciendo, Dios mío, que no termine, Padre amado, Señor, esto aquí, Padre amado. Sabemos que tu palabra se ha de cumplir, Dios mío, y que tu propósito llegará a su fin, Padre. En esta hora, Dios mío, mira, te presento por la petición de mi mamá, Dios mío, que acaba de pedir por mi abuelo, Señor. Te pido por él, Dios mío, Señor, tú conoces su condición, su estado de salud, Padre amado. Yo te pido por él, Dios mío, para que tú lo fortalezcas, Señor. Sabemos, Dios mío, Señor, que también a pesar, ¿verdad?, de la edad, Padre amado, Señor, juntamente con la edad, Padre amado, llegan también, Padre amado, los padecimientos, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas a mi abuelo de una manera especial. Dios mío, que tú lo llenes, Padre amado, de fuerza, pero que sobre todo que haya en él, Padre amado, el gozo de la salvación, Padre, para que cuando sea que él vaya a ti o tú vengas por nosotros, Padre, él pueda subir, Dios mío, juntamente, Dios mío, con el rebaño que ha de ser salvo. También mira, Padre amado, Señor, la petición de nuestro hermano Oscar, Padre amado, de escribano, Señor, por su familia, Dios mío, para que así seas tú protegiendo siempre su familia, Dios mío, Señor. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Dios mío, Señor. Llévalos de la mano, Padre. Salva a esa familia, Dios mío, Señor. Porque a ti te ha placido dar el reino, Dios mío, aquellos, Dios mío, que son humildes, Padre. Aquellos que tiemblan ante tu presencia, Dios mío, Señor, ante tu palabra. Oh Dios de la gloria, Señor, yo te pido, Dios mío, que ayudes a esta familia, Dios mío, que ayudes a escribano también, Dios mío, bendícelo, fortalécelo, Dios mío, sigue dándole
Padre amado, esa hambre de ti, Dios mío, que Él pueda, Dios mío, caminar hacia adelante sin importar, Dios mío, Señor, lo que se le presente en su vida. Padre, en esta hora yo te pido por nuestro pastor, su esposa, Dios mío, Señor, fortalécelos también. Llénalos de salud, Dios mío, llénalos de tu sabiduría cada día, Padre amado, Señor. Y ayúdalos, Padre amado, a cada día, Señor, seguir tomando decisiones, Padre amado, en base a tus propósitos, Padre, Señor. Yo te lo pido todo, Dios mío, y te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que una vez más les agradezco a cada uno, amén, por haber estado conectados, Señor, y por haberme brindado nuevamente la oportunidad. Así que en esta hora, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga a cada uno y que pasen una linda noche en el Señor.